Bueno, yo me voy a concentrar en realizar una experiencia reciente que justamente ilustra los caminos a través de los cuales la sociedad civil puede organizarse para intentar hacer justiciable, hacer vinculante, dicen los teóricos de la filosofía, el derecho, los derechos sociales fundamentales. Los derechos sociales fundamentales, como es sabido, son aquellos derechos que permiten a las personas tener acceso a otro tipo de bienes: la salud, la alimentación, la vivienda y la educación. Hasta donde yo entiendo, son los 4 derechos fundamentales que están tutelados y garantizados a nivel internacional. Es parte de lo que México ha también signado en diferentes momentos en estos convenios internacionales. La prueba de evaluación nacional de logro académico en centros escolares, enlace, es discriminatoria de las estudiantes y los estudiantes indígenas que asisten a la educación básica de México. Con fecha 22 de febrero del año en curso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, después de casi 3 años de penoso litigio, resolvió que la prueba enlace representa un agravio contra pueblos, cito, contra pueblos y comunidades infantiles indígenas del país. Y lo peor, añaden, es que de no intervenir la Secretaría de Educación Pública para corregir esta distorsión, dice el dictamen, el mal estatal se arraiga y corre el riesgo de convertirse en una discriminación estructural. Es el CONAPRED. El CONAPRED originalmente no forma parte de los poderes públicos que constituyen a una república federal. Quiero decir, no es parte directamente del poder ejecutivo, no es parte del poder judicial, no es parte del poder legislativo. Es parte de un sistema de pesos y contrapesos que permiten efectivamente conducir las demandas sociales a través de instituciones públicas, pero no está dentro del marco, digamos, reconocido como de actores políticos fundamentales de la vida de una república. Un grupo de profesores indígenas, que llamaré de cultura ciudadana. Una cultura ciudadana se caracteriza por una persona que tiene percepciones, sentimientos y conocimientos más allá de la parroquia, más allá de su localidad, más allá de su estado y quizá a nivel nacional. Entonces hablamos de un grupo de profesores, de 3 profesores indígenas que trabajan en una escuela que se llama El Porvenir, paradójicamente, y que dotados de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales con el conocimiento de esta legislación, deciden construir su propia vía para defender lo que consideran un acto discriminatorio, una acción estatal discriminatoria en contra de la infancia indígena. Entonces, un grupo de profesores indígenas que llamaré de cultura ciudadana, de la escuela bilingüe El Porvenir, ubicada en la comunidad Mixtel del municipio de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, en donde el 34% de la población es indígena, decidió agotar los cauces legales y el diálogo institucional como camino para mostrar que la prueba enlace, la misma que sistemáticamente critica en los últimos lugares a los alumnos indígenas de la educación básica de México, se transforma en los hechos, tanto por el diseño metodológico como por el contenido de los reactivos, en una acción estatal que genera y promueve la exclusión social. La pregunta aquí es, ¿qué significado moral y jurídico tendrá para la prueba enlace y para las comunidades escolares indígenas la iniciativa de Mixtel? Bueno, los profesores del Porvenir sintieron y sometieron a examen crítico el sentimiento de injusticia. Dice Amartya Sen que el problema de la injusticia empieza justamente por una indignación, por un sentimiento de indignación frente a la injusticia. Pero si ese sentimiento de indignación frente a la injusticia no es capaz de ser sometido a la evaluación de la razón, a la evaluación de lo racional y de lo razonable, entonces puede ser que solamente se trate de una percepción de la injusticia, pero no ciertamente de una objetividad sólidamente fundamentada para demostrar la injusticia. Entonces, ellos saltaron en ese sentido de Amartya Sen, quizás sin saberlo o perfectamente lúcidos como son, entendieron perfectamente este sentido. Dice, el sentimiento original se convirtió entonces en un escrutinio racional. Elaboraban un diagnóstico que demostrara claramente que sus conclusiones de discriminación estaban objetiva y sólidamente fundamentadas.
pero no acudieron a ninguno de los partidos políticos para canalizar las demandas. Los partidos políticos, que por supuesto, como todo el mundo sabe, consumen una buena parte del presupuesto público, pues no resultaban atractivos para este grupo de profesores que estaban defendiendo, digamos, un derecho consagrado, por cierto, perfectamente en el artículo 3º, en el artículo 2º constitucional, en la Ley General de Educación y toda la normatividad, digamos, ordinaria. Tampoco recurrieron a las autoridades educativas superiores inmediatas, al secretario de Educación Pública, al supervisor, o al poder directamente con el Bucambia. Ni solicitaron el apoyo del Poder Legislativo o el Poder Judicial. Los profesores interpusieron su queja en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación o en la PEI. Bueno, seguramente encontraron por ahí una vía, digamos, mucho más accesible a escuchar la voz de los diferentes. A veces esa es una enorme dificultad, hasta por el idioma. Bueno, en mi opinión, el acto de los profesores del Porvenir revela nítidamente lo que el célebre filósofo del derecho, Luigi Ferrajoli, identifica como la crisis de realidad del Estado de Derecho. Luigi Ferrajoli, pensando fundamentalmente en Italia, pero digamos Italia no está muy lejana de lo que ocurre con México, dice que tenemos una crisis del Estado, 3 crisis del Estado. Una crisis de legalidad. Esta crisis de legalidad que aquí identifico consiste en que las normas no tienen ningún poder vinculante, existen como poesía constitucional, existen como programas vacíos de contenidos, ahí están, pero no hay instrumentos para hacerlos justiciables. Entonces, dice, hay una crisis de legalidad cuando no hay manera de que la Constitución o las normas ordinarias pueden hacerse vinculantes. Esto es, que exista una justiciabilidad, que exista una vinculación efectiva entre las normas, entre el contenido de las normas y el ejercicio del derecho. También dice que hay una crisis, digamos, del Estado social. El Estado social, digamos, con una matriz fundamentalmente neoliberal, que reconoce también fundamentalmente las garantías individuales, entra en choque cuando esta tercera y cuarta generación de derechos sociales introduce por primera vez los actores colectivos en el ámbito del derecho, y entonces se transforman en los sujetos del derecho. Ya no son sujetos de derecho individuales, sino que son sujetos de derechos colectivos. Para garantizar los derechos individuales del Estado neoclásico liberal, pues no hace falta más que el Estado garantice las llamadas libertades negativas, pues el derecho al voto, la libertad de conciencia y algunas otras que son reconocidas por todos ustedes. Pero en el caso de hacer vinculantes los derechos colectivos, en este caso estoy pensando fundamentalmente, por ejemplo, en las comunidades indígenas de México, aquí se requieren las libertades positivas, esto es, que el Estado adopte una acción tendiente a eliminar lo que por la historia, lo que por el abandono histórico, lo que por la discriminación, lo que por la falta de valorización de las diferencias, este Estado, no solamente este Estado, sino en general los Estados de América Latina, han construido. Un enorme olvido de las comunidades indígenas. Entonces tenemos ahí un problema epistemológico. El sujeto original de la Constitución es el individuo, digamos, las garantías individuales, pero las nuevas camadas de derechos colectivos hablan justamente de sujetos colectivos. Entonces, ¿cómo hacer digamos, una síntesis ecléctica entre ambas matrices epistemológicamente distintas? Es una pregunta que no se ha podido resolver todavía en la Constitución mexicana. En el artículo 2 lo revisa y la primera parte está matizada en un espíritu profundamente liberal, pero la segunda parte, cuando reconoce los actores colectivos, pues aparece como un parche. Entonces no hay ahí epistemológicamente todavía una conciliación. Pues los profesores lo entienden. Y entonces, bueno, me parece a mí que sabiendo esa crisis de legalidad, Luigi Ferrajoli dice que hay una fenomenología de la ilegalidad de los poderes públicos. Cuando se integran los poderes colectivos, los derechos colectivos a la Constitución, pues entonces los diputados tienen ahí vacíos legales, pero esos vacíos legales no son llenados de ninguna manera con mecanismos procedimentales del derecho. Esos mecanismos legales son discutidos y acordados en consensos de petit comité o bien en asambleas, pero no se ve por ninguna parte una racionalidad, por ejemplo, en el presupuesto federal destinado a la educación. Si alguien quisiera atender la enorme cantidad de urgencias que tienen las comunidades escolares, en profesores, en escuelas,
en baños, digamos, en vidrios, en aulas que, bueno, lo que ahora se hace es aulas habilitadas. Tendríamos que necesariamente pensar en una enorme cantidad de recursos del Estado para poder revertir. Lo otro es demagogia. Para poder revertir el olvido que se tiene de la educación pública de México en comunidades indígenas, es necesario entonces apuntar en una dirección diferente, y es lo que hacen los profesores. Ya lo vi, sí. Ignoran el Estado de Derecho, la crisis de legalidad, y dicen, voy por mi camino, y así lo hacen. Interponen su queja, así se llama digamos, el recurso que se interpone ante la CONAPRED, y interponen su queja, y vienen las respuestas de la SEP, ¿no? Son respuestas verdaderamente de antología. 3 direcciones contestan a esta demanda de que el enlace es una prueba discriminatoria. La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, que más o menos, no tengo tiempo de concentrarme en la respuesta, porque es muy largo, pero más o menos dicen que sí, que efectivamente están haciendo esfuerzos por hacer que la prueba estandarizada pueda tener algunas modificaciones que permitan aprender el contenido rural, el contenido indígena de las culturas y de las cosmovisiones. Eso es lo que dicen más o menos en términos generales. Quien mejor responde, digamos, en términos de lo que yo considero una respuesta jurídica y filosóficamente correcta, también para decirlo con Amartya Sen, es la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Ellos tienen una argumentación muy sólida en premisas. Dicen que sí, que efectivamente reconocen que hay muchos olvidos que necesitan ser sometidos, digamos, a revisión para el tema del lenguaje, por ejemplo, el idioma, pues resulta ser una agresión. Muchas veces no se respetan los contenidos epistemológicos. Eso está claro, ¿no? Hasta la saciedad se ha demostrado como, por ejemplo, en la cultura maya, pues tiene un sistema vigesimal. Llega la educación pública elaborada en los grandes currículos del DF, y entonces les ponen la educación decimal, cuando ellos todo su contexto y simbolismo lo han aprendido desde que nacen en el sistema vigesimal. Y como eso podemos decir muchas otras más, ¿no? Elementos que violentan, pues, la cosmovisión y la elección que ellos han hecho para construir una vida decorosa. Eso me parece muy lamentable. Y entonces, bueno, así que la mejor respuesta es la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Hay una que es verdaderamente lamentable, y es la de quienes elaboran los exámenes de la prueba de enlace. Ellos, por ejemplo, argumentan, dice, hay una área encargada del diseño de las pruebas, merece, por la barbarie de las respuestas, mención aparte. Pues la institución no se anda por las ramas y revela de cuerpo entero la ignorancia y el prejuicio que anida en la concepción, diseño, implementación y evaluación del enlace. Sin tomar en cuenta, y quizá sin haber leído las razones de los profesores de porvenir, con dedo flamígero apunta hacia los responsables del fracaso de los resultados educativos en las comunidades indígenas. Dicen estos bárbaros, que es bárbaro quien arrasa con lo más profundo del sentimiento de una cultura. Ese es un bárbaro, justamente. Entonces no estoy jugando a ponerle el concepto de bárbaro, es bárbara la respuesta que da. Y dicen, las problemáticas presentadas en la población de estudiantes en las comunidades indígenas son similares que el resto del país, y su corrección depende de manera particular de los maestros que atienden directamente a los educandos del grupo escolar. Es decir, regresan la pelota y dicen, no, pues son los profesores que tienen la culpa. La mayoría de las escuelas en comunidades indígenas son incompletas, eso ya se sabe. Eso de la universalidad es un cuento. Cuando uno analiza estadísticamente los recursos destinados a la educación básica en comunidades indígenas, uno se da cuenta que es una enorme mentira hablar de esos porcentajes. Por lo menos, digamos, el 70% de telesecundarias, pues, como todo el mundo sabe, está atendido de manera, son escuelas unidocentes o bidocentes, y en condiciones bastante lamentables. Entonces eso es un tema que todavía está por discutir.